ministra, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Santiago, Estela, Luis, comandante, doctor. Un gusto compartir con ustedes. Gracias por venir. También nos acompaña el subcomandante de la Policía Nacional, el comisario Víctor Balbuena. ¿Qué tal, comisario? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Santiago, Estela, Luis, doctor. Doctora, buenos días. Bien, gracias por la deferente invitación. Y está también el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, el doctor Manuel Riera. Hola, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Estela? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andan? A la ministra y al comisario también, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Ministra, la primera pregunta que quiero hacer, porque tiene que ver con la cuestión del trabajo en sí. ¿Cómo se define lo que es esencial y lo que no es esencial? Porque ahí el debate que se plantea es, sí, la Constitución habla de servicios indispensables y sobre la base de esos servicios indispensables se trata de asegurar quiénes tienen que estar movilizándose para eso que es esencial o es indispensable. Transporte público, educación, dice por ejemplo también la Constitución. Pero en contrapartida, el trabajador te plantea y te dice, esencial para mí es llevar el pan a mi casa. Entonces, si me hablan de trabajo esencial, yo no me puedo quedar y por eso me movilizo en las condiciones que me movilizo. ¿Cómo definen lo esencial de un trabajo? Bueno, Santiago, en la elaboración de ese decreto, en la elaboración de estas nuevas medidas restrictivas que nosotros no las queremos, digamos, tildar de fase si son nuevas medidas restrictivas, justamente lo que se hizo es equilibrar estos y ponderar valores, ¿verdad? Es decir, cuidado a la vida, a la salud, pero también la economía y el trabajo. Por eso es que a partir de una regla general que sin duda limita la movilización o regula la movilización o el derecho a la movilidad, se establecieron excepciones justamente basadas en el trabajo. Y te puedo decir que el sector primario, todo el sector agropecuario, el sector secundario, es decir, industrias y construcción, por ejemplo, e incluso el sector terciario, en comercios esenciales, como vos decís, provisión de alimentos, farmacia, porque tiene que ver con la alimentación y la salud, por eso lo llamamos servicios o comercios esenciales, y hasta los comercios no esenciales pueden operar, pero a puerta cerrada, es decir, con servicio de delivery. Incluso el sector gastronómico, también, que es un sector ya terciario, también pertenecen al sector terciario, también pueden operar, pero a puertas cerradas para llevar, digamos, y también con el servicio de delivery. O sea, no hay un cierre total del trabajo, sí hay una moderación, una regulación de ciertos derechos, ponderando y haciendo, digamos, prevalecer otros fundamentales como son, por supuesto, el derecho a la vida y la protección de la salud y la integridad física, que como ustedes saben, están establecidos también como valores preponderantes en la propia Constitución Nacional. Y en la propia Constitución Nacional, también en el artículo 68 claramente, se establece que el Estado protegerá la salud y la vida de las personas, y el Código Sanitario es la expresión legislativa de la Constitución Nacional al establecer que el Poder Ejecutivo puede declarar el estado de emergencia como lo hizo ya en el mes de marzo del año pasado, ustedes lo saben, y puede establecer medidas hasta extraordinarias que vayan, digamos, cumpliendo ese deber constitucional de proteger mayormente la vida y la salud de las personas. Entonces, esas imágenes que vemos hoy, así como vos lo mencionás, Santiago, de trabajadores, son trabajadores que pueden trabajar hoy, que están exceptuados sin duda muchísimos trabajadores. Es más, yo quiero acotar algo muy importante, porque lo trabajamos con los diferentes sectores. Eso también es importante mencionar. Acá no es que se establecieron medidas sin un diálogo, sin mesas de trabajo. Acá nos reunimos, el Gobierno Nacional realizó varios focos de diálogo con los diferentes sectores, y algo importante que se estableció, Santiago, es que también se permitirían todas las actividades o acciones administrativas de las empresas que tuvieran que ver con el cierre de mes, porque no son cualesquiera días, pero son cierre de mes. ¿Qué porcentaje del trabajo hoy está frenado? Bueno, podríamos hablar del sector terciario en general, que está regulado, porque no está frenado absolutamente, sino está afectado, cierta afectación tiene. Estamos hablando de un 60% de la población económicamente activa, pero de ese 60% no está anulado la totalidad, sino que sí puede trabajar, pero con una regulación. Entonces, ¿qué es lo que en la práctica está sucediendo, Santiago? En la práctica está sucediendo que este sector
Número uno, ha otorgado, por ejemplo, vacaciones en estos días hábiles a sus trabajadores. En segundo lugar, algunos sí ya han recurrido a la suspensión de contratos de trabajo. Tuvimos un aumento esta semana, sin duda. Tenemos unos 2.700 trabajadores ya en pedido de suspensión nuevo esta semana. Cerramos ayer con ese número. Pero ha sido una medida dialogada incluso con los sectores como una gran, digamos, herramienta para sostener el vínculo formal. Nosotros tenemos que mencionar también que todas estas medidas, muy importante es mencionar, que también las fuimos tomando en base a la evidencia. Nosotros no tenemos un mes de experiencia con la pandemia, tenemos un año ya. Y sabemos lo que funcionó, lo que no funcionó, lo que disparó en su momento los focos de contagio, lo que aceleró la velocidad, dicho por el propio Ministerio de Salud. Entonces, en base a esa evidencia fueron tomadas también estas medidas, que vuelvo a decir, son medidas de regulación y moderación, no anulan derechos en forma absoluta, sino ponderan ese equilibrio que necesariamente tenemos que hacer al proteger la vida y también la economía y el trabajo. Quizás, ministra, sería más fácil decir cuáles son los sectores afectados, o sea, las actividades prohibidas, porque es tan amplio lo otro cuando se dice servicio esencial. Por ejemplo, uno pone servicio de salud. Bueno, el servicio de salud necesita que la industria del tapabocas siga funcionando, que los que dan el oxígeno sigan trabajando y así sucesivamente. Es amplísimo. La cadena logística. La cadena logística que implica eso. ¿Qué es lo que está prohibido? Bueno, en general, Estela, está prohibida la realización de eventos. También el sector gastronómico de venta al público, el sector de centros comerciales en general y sobre todo las áreas comunes, también todo lo que tiene que ver con deporte colectivo, las academias también, eso es lo que está, y por supuesto el transporte de larga distancia, ¿verdad? Que también está recurriendo a medidas de sostenimiento del vínculo. Todas estas actividades, si nos preguntamos qué tienen de común, son aquellas actividades que por criterio epidemiológico sostenido por el Ministerio de Salud llevan o conllevan de por sí una mayor interacción social y por ende llevan el riesgo de mayor velocidad de contagio. Por lo tanto, por recomendación del Ministerio de Salud y hablado con los diferentes sectores, son los que se han aminorado en este plazo de 9 días. Bueno, y ahí vamos a entrar un poco en la polémica. ¿Quién se encarga del control de lo prohibido y cuál es la sanción por ir a hacer lo prohibido? Bueno, en realidad las funciones de control están a cargo del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional. Se ha establecido también, se ha cuidado redactar en el decreto también las posibilidades de control y fiscalización de todas estas medidas. Acá hay que entender también algo muy claramente. Son medidas restrictivas establecidas que deben ser cumplidas y también, por supuesto, conllevan una gran responsabilidad ciudadana. Mucho del éxito de estas medidas dependerán sin duda del control, pero también del acatamiento que haga la ciudadanía. Ahí puntualmente, para revisar algunos casos, por ejemplo, si son comercios que no pueden abrir las puertas, que deben operar a puertas cerradas, ¿quién va a controlar que esos comercios trabajen de esa forma? ¿La policía? ¿Comisario? Vamos a hacer un control, depende, son empresas formales, también el Ministerio de Trabajo tiene la potestad de realizar esos controles como órgano rector de seguridad ocupacional y por supuesto el Ministerio Público, el Ministerio del Interior con la policía. Ahí al comisario creo que podemos trasladarle para ir evacuando esas consultas. Hay muchísima gente que plantea inconvenientes de lo que le pasa de forma directa. Sí. El odontólogo te dice, y yo puedo trabajar, porque yo considero que mi trabajo es esencial, estuve parado durante todo este tiempo, yo conozco los riesgos, te dice el odontólogo. Es más, el otro día me encontraba con un oftalmólogo y me decía el doctor Civils, Santi, yo sé que en el trabajo no me voy a contagiar, porque todas las medidas que uso son medidas de extremo cuidado. Pero voy a casa y ahí me relajo, viene mi hijo, me abraza, no tiene tapabocas y ahí voy a correr riesgo probablemente, claro. No acá en el trabajo donde tengo todas las medidas sanitarias. Entonces, si el odontólogo ya aprendió, así como decías, ministra, en un año todo lo que hay que hacer,
¿Cuál es el criterio para decir ese no es un trabajo que se pueda permitir en este momento? ¿Hay algún número que nos diga el índice de contagio en consultorios es enorme, por eso estamos tomando la medida? ¿O es una cuestión de no creemos que sea esencial y lo frenamos, aunque para ese odontólogo sí sea esencial? Pero así, comisario, hay un montón de preguntas como el que el otro día decía en la radio: yo tengo que buscar a mi señora en moto en un horario determinado, ella es enfermera o ella trabaja en una farmacia, ¿y cómo yo justifico que me estoy movilizando para eso? ¿Me cree o no me cree el policía que está en ese lugar la historia que yo le estoy contando? ¿Cómo van a definir esas cuestiones, por ejemplo, comisario, en la calle? Bueno, en primer lugar, debemos de considerar que este decreto, el último decreto, el espíritu del decreto mismo es un poco de hacer menos rápido, ralentizar la velocidad del contagio. Por eso es que nosotros pedimos la conciencia a las personas, porque la Policía Nacional en esta etapa de la pandemia no va a salir a la calle a detener a las personas, a meterle preso a las personas, no. Nuestro trabajo más bien va a ser un poco de concienciación en la vía pública, instar a la gente a utilizar el tapabocas, si van a salir a la calle, que salgan con una causa justificada. Y no tenemos cómo, yendo a tu pregunta, cómo demostrar, cómo corroborar de que Juan Pérez va a buscar a su esposa de la farmacia donde está trabajando. Por eso es que buscamos y apelamos a la conciencia de la ciudadanía. Este trabajo, por eso lo estamos realizando, pidiendo la cooperación de varias instituciones que coadyuvan también a nuestra tarea: las Fuerzas Armadas, Ministerio de Justicia, de Trabajo, Ministerio de Obras Públicas, la DINATRAN, las municipalidades mismas. Pero, comisario, bueno, eso significa que no solo el subcomandante tiene que tener ese criterio. Ese que está en la patrulla de la comisaría tercera y que sale a la calle tiene que tener el mismo criterio y a veces no pasa. Y ahí es donde se deja un margen, donde el ciudadano está atrapado de acuerdo a qué buen policía o qué mal policía, que también los hay, le toque. Y si le toca a un policía que en realidad le quiere joder la vida, le va a dar vueltas, le va a decir, bueno, te vamos de alguna manera a soltar, pero ¿cómo yo denuncio? ¿Cómo cualquier ciudadano que sí va a trabajar tiene la posibilidad de denunciar y que se investigue a un policía que lo está extorsionando, por ejemplo, a partir de este decreto? Por eso es sumamente importante la participación ciudadana. Nosotros hemos bajado la línea, este comando institucional ha bajado la línea. Hace 3 días atrás hemos bajado esta línea en un procedimiento, en un protocolo de actuación policial para esta etapa de la pandemia. Y lógicamente habrán policías buenos y habrán policías malos. Entonces la ciudadanía, haciendo uso de su derecho, puede hacer, es más, debe denunciar a ese mal policía que estás mencionando. Para eso está el departamento, mejor, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional, que se encarga de la investigación de la conducta profesional y privada inclusive del personal policial. Apelamos a la ciudadanía por eso a que nos cooperen, si es que son víctimas, si se sienten extorsionados, presionados por la conducta irregular del personal policial en la vía pública, que haga su denuncia, que presente, llame por teléfono. Hay sistemas donde se llaman y se hacen denuncias anónimas inclusive. Nosotros, todas esas denuncias son atendidas por la Dirección de Asuntos Internos. El doctor Riera tiene una posición al respecto desde el Colegio de Abogados y escuchaba decir a la ministra Bacigalupo, lo que estamos haciendo es una regulación de derechos, ponderando un orden de derechos porque el que prevalece es el derecho a la vida. Mencionaba, justificando estas normas o estas cuestiones que dan al presidente la facultad de decir, este es el camino que vamos a seguir o este no vamos a seguir. ¿Se puede eso constitucionalmente, doctor?
La Constitución no dice cuál es el derecho que vale más respecto del otro. La Constitución no hace jerarquía de derechos y la Constitución no le da ninguna competencia al presidente para hacer lo que hace. ¿Y eso implica que estas medidas son inconstitucionales? Claro. Yo quiero llegar con el doctor Riera al campo del pragmatismo y de la realidad, porque yo siempre digo, cuando uno hace un debate en la abstracción, uno dice sí, es inconstitucional. De hecho, el debate que se da en el mundo es justamente que estas excepciones erosionan libertades individuales, y es la primera vez que se da en tiempos de paz en todo el mundo, no solamente en Paraguay, lo hacen en Alemania, en Estados Unidos, que son países mucho más avanzados y con instituciones fuertes y no tiene la corrupción que tenemos nosotros, ¿verdad? Nuestra debilidad institucional con corrupción. Lo que yo le pregunto al doctor Riera, en el campo del pragmatismo y de la realidad, con cifras, que ya creo que ya estamos a punto de llegar a 4.000 muertos y más de 200.000 contagiados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde la perspectiva del derecho? No le estoy pidiendo una respuesta sanitaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque lo que se ha visto en el mundo, y yo creo que los juristas de Alemania, de Inglaterra y de Estados Unidos han de estar mucho más avanzados que nosotros, la cuarentena hasta hoy es la respuesta que dan para evitar que sigan los contagios. Desde el derecho, ¿qué es lo que debe hacerse según usted en el contexto de pandemia, de muertes, de contagiados y de nuestra salud pública que no abastece? Los juristas de los países de primer mundo que citaste le dijeron, por ejemplo, a Angela Merkel que se retracte. Y Angela Merkel se retractó y asumió públicamente su responsabilidad individual. Eso fue lo último, pero anteriormente decretó cuarentena total. Por las recomendaciones antijurídicas que generó, ¿verdad? Entonces, hay errores en Alemania también. Acá, si vamos a hablar de realidades, podemos hablar de los más de 3.000 imputados que cerró el 2020 y de los más de 100 y pico mil desempleados, ahí me va a corregir la ministra, que cerró el 2020, y de los 57.000 desempleados que continúan hoy al 2021. O sea, yo lo que no tolero en el discurso, ni inclusive dentro del marco del pragmatismo, es que se sectorice la realidad. O sea, la Constitución es real, aunque nosotros queramos bajar el ámbito de lo abstracto a lo que ocurre en la calle, digamos. Entonces, lo que ocurre en la calle, en términos de realidad, no puede, honestamente, Estela, te lo digo con mucha humildad, no se puede manejar al margen de la constitucionalidad. No tiene por qué ningún paraguayo justificar su salida a la calle. El que tiene que justificar es el que me detiene a mí, no al revés. La descripción que se acaba de hacer acá, de poner todas las policías en las calles, de poner los linces, de poner los militares, de poner los miembros del Ministerio de Justicia y Trabajo, de cerrar las cosas, de esto y lo otro, podrán, cierto, ser una medida gubernamental en el marco de la salud, pero la salud no es la única realidad. Eso es lo que yo digo. Entonces, toda esa descripción de esa realidad, yo la describo como un estado policíaco. Graduado, no hay problema. Comparado con otros grandes regímenes, no hay ningún problema. Pero si vos tenés policías en la calle preguntándose qué es lo que justifica que usted esté en la vía pública, eso es policíaco, conceptualmente, pragmáticamente, normativamente e históricamente. Y yo no puedo no decirte desde el ámbito en el que trabajo, y con mucho respeto y tratando de ofrecer alternativas, que el gobierno pueda hacer nomás medidas que en el marco de la salud restrinjan otros derechos u otras garantías cuya obligación es garantizar. ¿Qué es desde el derecho, desde su planteamiento? ¿Qué es lo que, si usted fuese el asesor jurídico del presidente de la República, cómo tiene que ser en el contexto de la pandemia? No quiero dibujitos de pizarrón. Con las armas constitucionales que existen. Con lo que tenemos, con lo que somos. Porque es lo mismo cuando se dice el transporte público debe ser
Pero nuestro transporte público así funciona. Así De la noche a la mañana no vamos a tener buses de primer mundo, ni que todo el mundo va a venir sentado, porque eso es una cuestión mágica que no va a ser ahora. Hoy, en el contexto de nuestra realidad, si usted fuese el asesor jurídico del presidente, ¿qué va a proponer? Perdón, doctor, antes le agrego un dato que es muy importante. Con los hospitales saturados, con la cantidad de muertos, o sea, viendo todo el contexto general, claro. Porque me gustaría reforzar la pregunta de Estela, porque es muy importante que se tomen medidas, y está buenísimo el planteamiento que usted está haciendo, pero este punto que plantea Estela de la realidad con la cantidad de muertos y sin lugar en los hospitales, públicos o privados, es fundamental. Es que es tal cual como dice Estela y tal cual como lo decís vos, Luis. Lo que yo digo nomás es que esa no es la única realidad. Yo no pido que se desoiga esa es pero esencial, no hay ningún problema, pero las miles y miles de personas infectadas, o las miles y miles de personas fallecidas, o de las miles y miles de personas internadas, no son más importantes que las miles y miles de desempleadas. No son. Muéstrenme la Constitución, pido disculpas y me retiro, pero no hay esa distinción. La indispensabilidad de la que hablaba Santiago es del servicio público, no de mi libertad privada. Lo indispensable es que quien no puede educarse por sí mismo sea educado por el Estado. Quien no puede adquirir a las cifras multimillonarias el sistema de salud que tenemos desde el Estado, que el Estado te lo garantice. Si yo no puedo transportarme, que el Estado me transporte. Pero si yo no quiero transportarme con el Estado, si no quiero los defensores que me defiendan en juicio, si no quiero la salud pública y me quiero ir a la privada, nada me impide. Yo no tengo que justificar eso. Yo le diría a los asesores de la Presidencia de la República que el lenguaje del gobierno sea más simple. No puede el decreto empezar por una prohibición y después sacar un menú de 60 excepciones, porque la casuística es la que complica. Acá me gustó a mí, y no hay que ir a Alemania o no hay que ir a Europa, digamos, el fenómeno uruguayo en la comunicación de sus medidas es un tema que yo evaluaría, Estela. La calle Pou, que es un tipo que tiene clara visión del respeto a las garantías privadas, tiene un lenguaje que dice: vamos a cuidar tu burbuja. El Estado no se vuelve el redentor de la salud de la población, comparte su responsabilidad con el sector privado. Define la burbuja. La burbuja supone, por decir una tontería, un distanciamiento, un tapabocas, una higienización de manos con alcoholes y jabón y cierto tipo de cuestiones. Esa burbuja puede ser mi casa, puede ser mi oficina, puede ser este estudio, puede ser mi auto, puede ser el micro. Si el micro rompe la idea de burbuja, el micro es antihigiénico o no es saludable. Para hacer la pausa me gustaría escuchar antes a la ministra Bacigalupo, que es también mujer de derecho, sí, y me gustaría escuchar cómo se refutan esas ideas, ministra. Bueno, yo creo que el doctor, con mucho respeto, parte de una realidad que no es. Si hoy no estuviese la pandemia amenazando día a día la vida y la salud de las personas, constantemente como lo estamos viendo, bueno, sí podríamos hablar de la digamos, existencia de un Estado policíaco, pero hablemos claro, hablemos de que hay una pandemia que es una amenaza, estamos en un pico de contagio, hablemos también de la historia de esta pandemia, porque es fácil ahora, digamos, salir con argumentos, decir no hay que limitar las libertades. A ver, miremos atrás, miremos el año pasado, desde el 9 de marzo. Estas medidas restrictivas, señores, permitieron a Paraguay ser uno de los países que mayormente contuvo el nivel de contagios durante meses. Con la entrada de la cuarentena inteligente, esa cuarentena por fases, también logramos contener en gran medida los contagios. Ustedes se acuerdan, nos acordamos todos. Y sobre todo, doctor y Santiago, Estela, la reactivación del empleo realmente se fue dando. Porque como esas medidas sanitarias fueron muy duras al principio, eso también permitió que Paraguay rápidamente volviera a abrir toda su actividad laboral. Por eso, nosotros el año pasado cerramos un año 2020 con un cuarto trimestre de altísima recuperación del empleo. En ese cuarto trimestre, 145.000 personas, no lo digo yo, lo dice el INE, salieron del estado de desocupación, de inactividad,
y de subocupación y se sumaron a la ocupación plena. ¿Y saben dónde estuvo la gran diferencia? En el sector asalariado privado. Quiere decir que el sector privado, el sector que realmente genera empleo, se recuperó, pero eso fue gracias justamente a las medidas sanitarias que fueron a tiempo tomadas, si bien bastante rígidas, porque era uno de los países que más rápido reaccionó. Y ahí yo no sé, por lo menos no vi ningún comunicado del Colegio de Abogados, porque ya hubo restricciones y bien fuertes de la fase 0, la fase 1. Recién en la fase 4, cuando se permite la mayor interacción social, los eventos, ahí es donde realmente hubo ya una mayor velocidad de los contagios, porque es directamente proporcional a mayor interacción, mayor contagio. Y yo quiero un poquito rebatirle al doctor lo que dice Uruguay. Uruguay estableció desde el principio una libertad responsable. Ese fue el principio de Uruguay. Cuando nosotros allá en el mes de marzo estábamos restringiendo más, digamos, las libertades en pro de cuidar la vida, Uruguay establecía la libertad responsable. Pero el propio país, el propio Uruguay, se fue dando cuenta, cuando empezaron a aumentar los contagios, de que ya también tenían que establecer restricciones. Entonces, si bien Uruguay hoy te habla de la burbuja, ya establece también restricciones de movilidad, de fronteras, porque se dio cuenta. Eventos también suspendieron. Claro, de eventos también. Entonces, no es que Uruguay no restringe, es cierto. Promueve el núcleo, como también se promueve acá constantemente con todas las campañas que hacemos, pero se dio cuenta Uruguay en este camino basado en evidencia de que sí había que establecer restricciones, porque no estamos en una situación normal, doctor, en el que en un estado policíaco no se justifica, por supuesto, porque tenemos libertades que respetar de la Constitución. Pero hoy estamos en una guerra que en la historia no hemos tenido que librar, una guerra que realmente lo tenemos ahí a mano, digamos, ataca la vida y la existencia de las personas. Y el Estado es garante de la vida y la salud de las personas, y como garante que es, puede tomar medidas evidentemente que regulen, siempre que esas medidas sean necesarias, urgentes, sean proporcionales y sean adecuadas para proteger ese valor. Nosotros tenemos que hacer la pausa, pero a la vuelta de la pausa me gustaría conocer la base que toma el gobierno para decir esta es la herramienta jurídica que nosotros activamos para estas restricciones en particular. Y a partir de ahí, ¿cuál es el criterio hoy de la Fiscalía también? Porque estamos viendo que la Fiscalía en general no participó siquiera de esa reunión que se dio a conocer donde las medidas estaban comunicándose, la Fiscalía no estuvo. Y creo que ese es un mensaje también, por lo que me dijeron a mí, de que la Fiscalía dijo, nosotros 2 veces no vamos a acompañar situaciones que son administrativas del Código Sanitario y que no tienen que ver con lo que constitucionalmente podríamos hacer. Entiendo que hubo también un pronunciamiento, una reunión de hecho del Colegio de Abogados con la Fiscalía tratando de debatir esta cuestión que a la Defensoría Pública le dio y mucho trabajo en la primera etapa de la cuarentena. Pero vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. Bien, la doctora, muy flojo el doctor Riera, dice otro, la doctora Estela Calé. La doctora Basigalupo, supongo. Genial, sí, genial, dice, la mejor decisión tomada hace un año. Si venían viendo que se podía volver, ¿por qué no se tomaron medidas o por qué no se creó un plan que ayude a no cerrar absolutamente todo de vuelta? Dice otros mensajes. Alejandro Díaz dice, los creadores del Capitán tienen la gran responsabilidad. Aplaudieron la violación de la Constitución que ha llevado a la insolvencia moral y económica del país. Otro de los mensajes, a ver un poco, dice, hola, acá tenía uno. Parece que el doctor lee otra Biblia, las medidas están acordes a la Constitución, el interés general prima sobre el interés particular, nos guste o no. Otro, podrían preguntar cómo podemos hacer los que tenemos que salir a llevar alimentos a personas que viven solas. Yo tengo que llevarle provistas a mi padre que vive solo. ¿Cómo podría explicar eso al policía y que me crea? Dice otro mensaje. Voy a otros, porque hay muchísima gente realmente preguntando. Santi, ¿cómo podemos hacer los que acompañamos a pacientes y vivimos en Caacupé? Debemos ir y venir, en mi caso al INERAN, y nos dejan sin transporte público de corta distancia, dice otro de los mensajes. Ministra, ¿qué le respondemos a esa gente? Bueno, sí, Santiago, nosotros ponderamos esa circunstancia y justamente en un trabajo coordinado entre la milicia del 911 se podrán establecer ese tipo de necesidades, llamando al 911
y bueno, las fuerzas militares a través de vehículos disponibilizados por la milicia van a poder atender ese tipo de casos. Llamando al 911, el 911 va a contar con la milicia en cuanto a todo lo que hace a logística para poder atender este tipo de casos. O sea, si yo soy una persona que vive en Caacupé y tengo a mi paciente en el INERAM, lo que tengo que hacer para movilizarme es llamar al 911 y que me envíen a un vehículo militar. Si es que no pueden, porque también ponderamos nosotros que generalmente en esos casos siempre hay un pariente, siempre hay alguien en la comunidad, porque establecer toda una, digamos, toda una regla en base a ciertas excepciones, obviamente la estuvimos analizando. Bueno, si no tiene forma de, digamos, de apersonarse o de trasladarse, sí van a estar disponibles estas. Comisario, ¿ya tienen detenidos por violación del decreto? Todavía no tenemos detenido hasta este horario, pero sí ya procedimientos finalizados y en curso en este momento. Un caso en la ciudad de Luque, donde se estaba desarrollando una fiesta y también con el famoso juego Piquiboli. Llegó el personal policial y se dieron a la fuga todas las personas que estaban ahí, dejando en el lugar sus motocicletas, sus vehículos y todos sus enseres. Y están en curso varios otros procedimientos. O sea que se puede detener al que viola la cuarentena. ¿Perdón? ¿Se puede detener a las personas que violan la cuarentena? Bueno, hay un grado de responsabilidad, por ejemplo, del dueño del local que permite esa aglomeración de personas. Nosotros lo que hacemos es ir al lugar, el procedimiento, el protocolo señala de que vamos a identificar a las personas, vamos a labrar un acta, documentar el procedimiento y comunicar a la instancia que corresponde. Si es una falta administrativa, entonces al Ministerio de Salud Pública para que los jueces de falta de ese ministerio puedan echar luz al respecto. Ahora, si pasamos a otro estadio, como el caso de la resistencia que se menciona, entonces sí, ya cambia el procedimiento y puede haber detenido. Claro, pero la violación de la cuarentena, un poco lo que plantea hace rato nuestro televidente, es decir, yo estoy viniendo de Caacupé porque tengo que irme al INERAM a cuidarle a mi madre o a algún pariente. Estoy violando la cuarentena, ¿verdad? Sí, pero es una causa justificada. Cuidado, no. Claro. Es una causa justificada. El cuidado está aceptado. A mí lo que me gustaría es que la policía, y justamente yendo al terreno del doctor Riera, con respecto a las libertades individuales y de movilidad, yo a lo mejor no tengo una constancia que diga que yo le estoy cuidando a mi mamá en el INERAM. No me van a pedir en el INERAM. No me van a pedir en el INERAM. Entonces yo vengo en auto, en colectivo o lo que sea, en moto, y la policía me detiene. Me dice, ¿a dónde te va? Me voy al INERAM. Es su palabra, es mi palabra contra la del policía. Y por eso es que es importante tener claro los protocolos, comisario. Porque, como decía hace rato Santiago, puede que uno encuentre al policía bueno que comprenda mi situación y me deje pasar, o al policía que no solamente es malo, sino que me quiero y me... no. La discrecionalidad. La discrecionalidad, lo que a mí me preocupa, porque usted y yo sabemos que eso pasa todos los días y tenemos hasta videos de extorsiones policiales. Entonces, ese es el punto que a mí me preocupa, Luis, porque decir, ¿cómo...? Entonces yo le tengo que tener poder de convicción para ese policía que me detiene a preguntarme por qué yo estoy violando la cuarentena. En el caso que estás mencionando, Estela, por lo menos voy a tener una receta del doctor que me está tratando a mi familiar. Algo debo mostrar para que el policía también se convenza. Y yendo un poco otra vez para atrás, el ejemplo que mencionó Santiago al inicio, que va la persona a buscar a su esposa que trabaja en la farmacia. No puede tener ninguna constancia. Sí puede tener de la esposa. La esposa que está trabajando en la farmacia puede pedir una constancia de trabajo a su patrón. También creo que es, comisario, una cuestión lógica. No hay que pretender que todo tenga... Ahí es donde se entra un terreno donde yo no puedo pretender que toda la gente vaya a pedirle una constancia a alguien que le autorice movilizarse. Porque si no vamos a caer, ¿sabes en qué? Vamos a caer en lo que fue un chiste el otro día.
el asaditero que ponía una justificación para movilidad. Y vos decís, cierto, ¿por qué el asaditero no puede pedir un documento que diga que estuvo ahí esa persona? Ese es un documento que me va a permitir a mí ejercer mi libertad de movilidad cuando tengo una justificación para moverme encima. O si no tuviera, si quisiera salir de casa para hacer ejercicio y me paso los 500 metros y voy 501 metros, se cae en un nivel de discrecionalidad enorme. Entonces pregunto ahí y traslado al doctor Riera, ¿cuál es la herramienta constitucional que sí puede activar eventualmente determinaciones que tome el gobierno? Porque hablan del Código Sanitario. Y ahí la Fiscalía hoy tiene una tesitura que entiendo tiene la base también en un análisis realizado, entre otras gente, por el doctor Preda, que dice que viola el Código Sanitario quien está obligado a una cuarentena sanitaria, que es la persona infectada o la persona que tuvo contacto con un infectado. Si una persona está sana, no cumple con el criterio de cuarentena porque no expone a nadie estando esa persona sana. Ese es el criterio que hoy la Fiscalía dice, nosotros creemos que es sólido, entonces que vayan administrativamente al Ministerio de Salud. ¿Cuál es la base constitucional para tomar alguna medida? ¿Qué medidas? Hay una ley, Santiago, la pueden consultar, es la 716 del año 95, 96, si mal no recuerdo, que es la que hace la referencia a la cuarentena, cuya violación supone un delito inclusive de restricciones de libertad. Pero se menciona nomás la cuarentena, no se define. Entonces yo le consulté a Ricardo Preda, y le consulté a Luis Bertón, y le pregunté a Pato Bertón, y le pregunté a Gonzalo, y le pregunté a los Quesada, y le pregunté a los Daniel, y le pregunté a todos los penalistas que conozco, y nadie pudo definir cuarentena. ¿Cómo define hoy la cuarentena el gobierno actualmente? Por decretos. ¿Cuántos decretos dictó en el marco de la pandemia el Poder Ejecutivo? Más de 60. Y desde marzo del año pasado, cuando estábamos por el 3.600, hoy estamos entrando al 5.000. ¿Cómo le explico al ciudadano de a pie cuál es el decreto vigente? ¿Cómo le explico al abogado de a pie cuál es el decreto vigente? O sea, no es que yo no estoy en la realidad, la normativa es mi realidad. O sea, esa es mi realidad, y yo que estoy catalogando todos los decretos desde que arrancó la cuestión y desde que estoy trabajando con el Colegio de Abogados, no solamente con los decretos, con las acordadas de la Corte, con las resoluciones del Ministerio de Salud, con la abogacía del Tesoro para las asambleas, con la CEPRELAT para el lavado de dinero, con todas las que se modificaron en el Código Civil, te digo, no se entiende, son demasiadas. Hoy yo no le digo al decreto, no le digo al gobierno, nosotros necesitamos en el marco de la libertad un país de suicida. En absoluto. Es el discurso de vida o muerte el que hay que parar. Le quiero hacer una consulta. Eso es lo que hay que parar. La ministra Bacigalupo decía que el Estado es garante de la salud de la población y por lo tanto se decreta la cuarentena para cuidar a sus habitantes. Le pregunto, doctor, ¿es posible una acción penal contra el gobierno, sería en este caso? Porque hace un año que estamos con esto, hubo una primera cuarentena total, esta es la segunda que tenemos, y nos dijeron en esa primera cuarentena total, no, quédense en sus casas que nosotros nos vamos a preparar para luchar contra la pandemia. Hoy tenemos hospitales colapsados, no tenemos las vacunas que tenemos que tener. Le pregunto jurídicamente, ¿es posible una responsabilidad penal de los responsables, empezando por el presidente de la República, por no tener en este momento, por ejemplo, las vacunas, que es lo más urgente que necesitamos? Se intentaron, Estela, y varias se rechazaron y otras siguen su desarrollo. No acciones penales contra el presidente de la República, pero por ejemplo tenés los amparos que promovieron los colegios o las entidades del colegio contra el ministerio, todas se rechazaron. También hay, y estoy buscando el resultado de esas acciones, habeas corpus reparadores. O habeas corpus genéricos, o sea, ante el daño hubieron acciones también en el este que no sé cómo terminaron, ¿verdad? Pero yo creo, honestamente te lo digo, que el campo de discusión no debería judicializarse. Yo creo que en ese sentido el abogado tiene que ser abogado de la solución, no del problema.
Lo que digo nomás es que... Entonces no van a tener trabajo. No. La asesoría es, quiera o no, una manera de plantear la cuestión, ¿verdad? Yo te diría que nosotros podremos abogar por la solución y yo, desde donde yo trabajo, digamos, una solución sería el lenguaje de los decretos. Tiene que hacerse mucho más simple, honestamente te lo digo. Esas reuniones de las que hablaba la ministra son importantes. El gobierno reunido con los sectores dice, esto va a ser así y deja ya así todo el 2021, no lo cambies más, porque ya entonces es un enfoque común. O sea, cualquiera que trabaja en el sector privado sabe lo intangible que es. ¿Hay que o no hacer cuarentena a su criterio? No hay que hacer cuarentena. Yo creo que la cuarentena no tiene que hacerse salvo que sea realmente la última ratio. Y así como nos enseñaban las abuelas, esa cosa gigantesca de plástico sobre las tortas para que no entren las moscas, la cuarentena es esa. Pero el que no está enfermo, como decía Preda, no tiene por qué estar dentro de eso. No tiene que estar dentro de eso. Si yo salgo de ese radio de infección, haciendo lo que el Ministerio de Salud ha dicho desde el primer día, como todo el mundo, con el lavado, con la higiene, con el cuidado y la aglomeración, creo que está demasiado bien, demasiado bien. Hay un tema, doctor, hoy en día el subregistro es altísimo, claro, y estamos ante la posibilidad de 2 millones de casos en el Paraguay. O sea, hoy en día no sabemos si acá en este grupo hay una persona positiva. O sea, está buenísimo el concepto de si yo estoy sano, puedo trabajar. Pero hoy en día, con la cantidad de asintomáticos o con la cantidad de gente que desarrolla la enfermedad y está contagiando con altísima carga viral, ¿qué seguridad yo tengo de que yo estoy sano? Te cuidas como enfermo, que es lo que decía Sequera desde el día 1. Te consideras como un contagiante potencial. O sea, yo por el hecho de ser sano no me rehúso a ponerme el tapabocas, o no es que dejo de lavarme las manos al entrar al canal, o no es que me acerco a los invitados. O sea, yo, en ese sentido, yo cuido, digamos, potencialmente la salud del otro. O sea, mi deber o sea, el derecho del otro es mi obligación también, ¿verdad? Me gustaría hasta casi, perdón, Santi, casi como un servicio a la gente, porque mucha gente en ocasiones anteriores ha caído en barreras y las reglas no están claras. Y la persona le discute al policía y el policía muchas veces le dice, ¿y quién dijo eso? Entonces, aprovechando la oportunidad que estamos con el subcomandante de la policía, sería tan importante que, incluso nosotros vamos a cortar este video y vamos a compartir por redes sociales. Si a una persona detienen en este lapso de tiempo de la cuarentena, ¿qué puede hacer la policía y qué no puede hacer la policía? La policía, para comenzar, vuelvo a repetir, no va a detener a las personas, sino que va a concienciar más que otra cosa, va a dar directivas de cómo enfrentar esta emergencia sanitaria que tenemos. Estamos apelando a la conciencia de las personas, estamos tratando de que la ciudadanía también se dé por enterado de que, como estaban mencionando recién, puede contagiar y puede contagiarse también. Mira, nosotros en las filas policiales tenemos infectados ya también, tenemos fallecidos en filas policiales a consecuencia del COVID. Nosotros somos los que estamos ahí lidiando con aquellos irresponsables, aquellos que no cuidan su responsabilidad de cuidarme a mí también. Nosotros somos también víctimas de esta situación. Entonces, queremos o pretendemos nosotros desde la institución policial concienciar a las personas de que es una responsabilidad de todos. ¿Qué documentos te pueden pedir? La Si policía, alguno, sí. La policía, constancia de trabajo, le puede solicitar su cédula de identidad. Esos son los documentos. Un documento que avale qué está haciendo él ahí. Y ¿por qué está ahí? Esa famosa amenaza, mira que vamos a pasar a fiscalía. Porque ese es el punto principal. Claro, mira que acá yo voy a pasar a la fiscalía. Si vos, podemos arreglar acá, pero voy a pasar a la fiscalía y vas a tener problemas. Y puede darse el caso. No puedo tapar el sol con el dedo. Se puede dar el caso de que sí se dé esa situación.
pero a la Fiscalía sí vamos a informar si hay una comisión de hecho punible. Quiero ir con estos mensajes. Mi mamá está internada por COVID en un hospital público. Con suerte tengo en mi WhatsApp una foto de una receta vieja. No hay forma de que los policías me crean. Igual, ahora estoy camino al hospital a llevar el desayuno. Si me atajan, me voy a pelear con quien sea. En la esquina de casa hay militares y no policías, dice uno de los mensajes. Otros mensajes que quiero leer antes de irnos al corte. El Estado es garante de la salud y seguridad, dice Basigalupo. Basta de mentiras. Se nota que garantizan la salud. La gente en los hospitales sin insumos y Paraguay sin vacunas. Buen día. No le entiendo a la ministra. ¿De qué habla? Dice que no se puede salir y después dice que pueden trabajar a puertas cerradas. ¿Dónde está el chiste? Por eso es que hay miles de personas que viajaron. A Basigalupo, ella respondió al doctor Riera que el Estado es garante de la salud, como dijo recién. Entonces, ¿dónde está el Estado en sí, brindando salud y medicamentos en este momento crítico que estamos atravesando? Buenos días, la ferretería, ¿en qué parte de la cadena de provisión logística de las obras y privadas puede abrirse o no? El mercado de San Lorenzo abierto normalmente, cotillones, roperías, todo, dice otro mensaje. Ya piensan encerrarnos a todos, ya que piensan encerrarnos a todos, liberen Putimó. ¿Cómo piensan que vamos a pasar Semana Santa sin dinero? Algunos de los mensajes de la gente que se comunicó también con nosotros. Ministra, gracias por venir. Subcomandante, gracias por venir. También al doctor Riera. ¿Alguna cuestión que quiera mencionar antes? Santiago, resumiendo un poco, ¿verdad?, las consultas que te hicieron. Sí, sin duda, al hablar de garantizar la vida y la salud, por supuesto que se toman medidas en diferentes órdenes, ¿verdad? Todo lo relativo a la compra de medicamentos, vacunas, en fin, ha sido, digamos, explicado por el Ministerio de Salud, pero no solamente hablamos de compra de medicamentos y insumos y vacunas, también hablamos de estas medidas necesarias para contener la curva de la velocidad del contagio. Es ahí el fundamento de esto y el interés general por sobre el particular. Y cuando hablamos de confusión, acá he visto algunas consultas que te hicieron. Yo quiero instarle a la ciudadanía que nos pueda llamar. Tenemos numerosos teléfonos absolutamente abiertos. Vamos a evacuar. Estamos trabajando coordinadamente con la policía. De hecho, venimos haciéndolo desde marzo del año pasado y fuimos destrabando un sinnúmero de circunstancias como estas. Así que llámenos, están todos publicados los teléfonos. Vamos a ir destrabando, vamos a ir aclarando todas las dudas que tenga la ciudadanía, el sector productivo, los trabajadores y empleadores. Este camino lo tenemos que seguir transitando juntos. No quiero dejar de preguntar, porque hace rato lo hablábamos con Estela. ¿Tomaron alguna medida respecto al hostigamiento que sufrió la chef Euge Aquino, que fue público y a través de redes sociales le dijeron que si va a criticar al gobierno colorado, que se vaya a su casa? Santiago, esa fue una publicación de Eugenia tomada de un chat, absolutamente nada institucional. Por eso es que el ministerio obviamente no hizo ninguna respuesta institucional porque se basó en un chat que no sabemos ni siquiera el origen certero de eso y no pasó de ser eso, exactamente, una publicación en Twitter originada en un chat. Por lo tanto, no había ningún hostigamiento establecido, no había ninguna amenaza, ni mucho menos nada institucional, por lo tanto, ha sido efecto cero. El hostigamiento existió, pero no fue una cuestión institucional. Absolutamente no. Y si le pidiesen desde el Ministerio de Trabajo, sus correligionarios colorados del Ministerio del Trabajo, si le pidiesen que la despidan. El despido o, digamos, la descontratación solamente tiene que darse por motivos institucionales, Estela, de ninguna manera por un chat o por una, digamos, por una recomendación. Ella es una persona que hace años está trabajando en el SNPP. Nosotros cuando asumimos la Escuela de Cocina, al contrario, fue mantenida, las acciones siguen, los alumnos están ahí y de ninguna manera por algún chat o alguna cuestión no formal, salvo ver algún incumplimiento de la norma de la función pública, que en este caso no se da. Bueno, gracias doctor. Gracias por acompañarnos. A vos, Santiago, a Estela, a Luis también, a la ministra, al comisario. Yo quisiera despedirme sin dejar una sensación de que yo soy una persona que solamente viene a ser disonante. Simplemente señalo nomás que el gobierno además es garante de las libertades y de la economía y del trabajo y de otros valores que están constitucionalmente igualmente establecidos para todos. Y si se puede, que vengan los lenguajes más simples, como recién decía el comisario. La policía no va a detener, punto. Con ese yo me voy feliz ahora a mi casa. Eso vale oro. Un mensaje claro, un país
como auditorio de ese mensaje va a cambiar la tranquilidad de su vida. Honestamente te lo digo, eso hay que decir. Se acabó el decreto, el resto es historia, no me detiene la policía. Muéstreme esto, pero no me detiene. Ese tipo de mensajes, si lo logramos construir, va a ser mucho más fácil llevar adelante la cuarentena dentro de lo que el gobierno y su política de salud recomienden, ¿verdad? Gracias, doctor. Comisario, muy amable. Santiago, yo quiero decir algo, si me permitís, y para encerrar esto. El inconveniente que tenemos en Paraguay es que todos los paraguayos no educamos para la paz. Tenemos serios inconvenientes en la concepción de lo que es la educación. Entonces, nosotros vamos a mejorar como país desde el momento en que eduquemos para ser más solidarios, para ser más amables, eduquemos para ser más solícitos a las necesidades de los demás. Cuando nosotros eduquemos para eso, vamos a estar educando para la paz. Gracias, comisario, muy amable.